Estamos en vivo, señora Liliana. Ya está, ¿no? Sí, puede empezar, por favor. Ok. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, un saludo especial desde aquí de Piura. Mi nombre es Juliana Ávila, presidenta del Comité de Ética de la Junta de Decanos del Colegio de la Junta de Decanos del Colegio de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores de Público del Perú. Quiero también darle mi saludo especial al colega Jorge de Velasco Borda, que esta tarde también nos acompaña aquí presente. Un ratito. También quiero darle también mi agradecimiento muy en especial de parte de nuestro comité por habernos permitido esta tarde traer presente en esta tarde a nuestro público de colegas contadores, un tema que creo yo que necesitamos, ¿no?, abordar, como es ética. Creo yo que sí necesitamos abordarlo, sobre todo por las realidades que estamos viviendo, ¿no? Queremos darle nuestro agradecimiento profundo como Comité de Ética y sobre todo traer esta tarde un expositor con un grado de reconocimiento como es el expositor que vamos a continuación a presentar. Tenemos esta tarde al expositor CPA, Máster Renato Coronel Delgado. Él es ingeniero comercial, CPA, máster en contabilidad, actual vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, secretario general de Comisión de Ética y Defensa Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, socio de control de calidad, Audit Quality Control de la firma Russell Big Four, Ecuador, director académico para Ecuador de la red ICAC, Red de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, instructor y facilitador del nuevo Código Internacional de Ética del CCPPE, asesor independiente de temas empresariales. Muchas gracias, Renato, por estar aquí. En realidad, gracias porque nos traes con ella y nos traes a aportar, creo yo, a nuestra profesión contable, y eres una persona reconocida y con tanta experiencia abordar hoy este tema que tanto lo necesitamos, ética. Entonces, sin más preámbulo, te quiero dar pase a este gran tema que hoy abordamos, el nuevo Código de Ética IFA. Sin más preámbulo, adelante, Renato, te escuchamos. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias por la presentación. De verdad que es un tema muy en boga hoy en día. Primero quiero extender mi agradecimiento por la invitación a este webinar de parte de la Junta de Decanos del Perú, que entiendo agrupa alrededor de 23 colegios en toda la República. Es un gusto nosotros como colegas poder colaborar en este tipo de charlas y este tipo de seminarios. Si me permiten, vamos a ir entrando en materia. Voy a compartir con ustedes algunos temas, algunos subtemas que trataré de abordar en mi exposición. No sin antes agradecerle aparte de Juliana, a Roberto Julio León, que fue nuestro contacto y miembro de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad, quien sirvió de vínculo para concretar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Esperamos ser lo más explícitos posibles en este tema, el nuevo Código de Ética para los profesionales contables. Trataré de, en mi exposición, hablar y plantear algunos conceptos básicos fundamentales para poder ir entendiendo en qué consiste el nuevo Código de Ética y cuál es el alcance.
Hablaremos también algo sobre la ética profesional, muy importante en estos últimos tiempos, en esta nueva normalidad. Haremos algunas reflexiones sobre la ética. Conversaremos sobre el escepticismo profesional que plantea el Código de Ética, en qué consiste este escepticismo profesional que nos inculcaron desde las aulas universitarias, cuáles son los incumplimientos del código, cómo se sancionan o cómo se enfocan los incumplimientos del código. Revisaremos también las famosas declaraciones obligatorias de los miembros, quienes somos miembros, los gremios y los colegios que somos miembros de la Federación Internacional de Contadores, la IFAC. ¿Cuál es el alcance del código? ¿A qué tipo de profesionales está dirigido? ¿Cómo está la nueva estructura del código de ética? ¿Cómo está estructurado? Los principios fundamentales en los que se basa este código, y para finalmente terminar hablando de las amenazas y las salvaguardas, cómo enfrentarlas. Es importante también hacer algunas consideraciones, plantear algunas premisas y desafíos que me han planteado para proponer esta charla. Primero, es importante entender el rol del profesional contable. Es fundamental y es clave en una empresa, en cualquier empresa, por elemental que sea, siempre va a tener la presencia de un profesional en el departamento contable. Es más fácil hacerse cargo de varias actividades con un profesional, dependiendo la capacitación y la experiencia, pero siempre va a existir un profesional contable en una empresa. Aparentemente se dice que hoy por hoy los actos de corrupción parecería que proliferan más que ayer. En lo personal, yo tengo mi propio criterio y me permito compartir con ustedes. Yo estoy convencido de que siempre han habido actos de corrupción. En nuestro país, en el Ecuador, siempre han existido, y seguramente en otros países también han existido actos de corrupción permanentemente, y eso no nos debe llenar de orgullo, definitivamente. La diferencia para mí es que hoy por hoy existen las redes sociales. En el tras cámaras decíamos, sí, la nueva normalidad nos ha obligado a ingresar en este tipo de plataformas, y antes cualquier situación o cualquier desaveniencia o desacuerdo, inmediatamente se la ocultaba y no pasaba nada. Hoy por hoy, cualquier situación de esta naturaleza inmediatamente es expuesta y es planteada y es denunciada a través de las diferentes redes sociales, y por eso es que conocemos muy rápidamente qué es lo que está pasando con negociaciones, con contratos de última hora, y por eso es que aparentemente se hace como que más notorio los temas de corrupción. No es menos cierto que el profesional contable enfrenta amenazas permanentemente de diferentes naturalezas. Ya vamos a ver, el código lo establece como 5 categorías de amenazas, y no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentarlas, qué acción tomar. Hay muchos profesionales que en las escuelas y en los programas de capacitación continua nos dicen, es que muchas veces toca, tenemos que. No. Finalmente creemos o queremos llegar a esos profesionales y enseñarles, indicarles que no necesariamente toca hacer. Hay formas de poder enfrentar esas amenazas. El profesional contable desconoce la existencia de un código de ética, no tiene un parámetro, no tiene una guía que le pueda permitir enfrentar este tipo de circunstancias. También digo que nos hemos olvidado de educar y trabajar en los principios y valores, como que estos han venido muy ameno. En los últimos tiempos, definitivamente las responsabilidades han sido mayores, ¿no?
vemos que la gran parte de profesionales, de colegas, trabajamos desde la casa, ¿sí? Muchas veces puede pensarse y decirse, ok, sí, estamos como que más cómodos, menos expuestos, con menor riesgo, pero definitivamente con más trabajo y más exposición. Sí, hoy por hoy ya no tenemos horarios, es importante ajustarse a este tipo de horarios, a los horarios que teníamos, pero aprovechando que uno está en casa, los clientes, los colegas, los profesionales le plantean inquietudes, consultas, reuniones, sin importar muchas veces la hora. Desarrollamos ese trabajo probablemente con menor supervisión que antes. Nosotros no tenemos una supervisión mayor respecto de nuestros colaboradores y nos manejamos seguramente o hemos aprendido a manejarnos por objetivos, por resultados. Y eso es lo que nos ha ido dando el día a día. La necesidad y el desconocimiento precisamente en estos temas nos llevan o nos han llevado a cometer errores que en definitiva pueden afectar o pueden verse involucrados nuestro nombre, nuestro prestigio, nuestra reputación. ¿Sí? Son activos que son invaluables. Se dice que todos tienen un precio, sí, pero lo importante y la recomendación es que nadie llegue a determinar cuál es su precio. Su nombre está en juego, su prestigio está en juego, su futuro está en juego. ¿Cuál es la imagen que usted piensa dejar a las futuras generaciones? Esas son las principales premisas y desafíos que he planteado antes de empezar estos temas. Es importante arrancar planteando algunos conceptos básicos y elementales. A menudo o a diario nos encontramos con problemas éticos y morales y estos dos elementos como que se confunden. Estos dos elementos de alguna manera definen la personalidad del individuo, eh, la actitud y el comportamiento que pueden tener. Por eso es importante aclarar en qué consiste cada uno de estos términos, de estos conceptos. A menudo de estos conceptos también se los confunde. Cuando hablamos de ética, siempre estamos pensando en la parte que está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. Es esa reflexión precisamente sobre la moral. Viene de la palabra ethos y significa forma de ser o carácter. Y en definitiva, la ética se diferencia de la moral porque precisamente la moral tiene que ver en cambio con las normas, las costumbres, los tabúes, los convenios establecidos por cada sociedad, ese conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y que definitivamente los ciudadanos las utilizamos continuamente para guiar y orientar esas acciones, ese comportamiento, esos juicios sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. A veces, decía yo, confundimos y empleamos estos términos o estos dos conceptos como sinónimos y no lo son. Como vemos, cada uno tiene diferente definición. En el caso de la moral, viene del latín moral, significa relativo a las costumbres. Por eso podemos decir que aparte de que son términos diferentes, ¿sí? La moral un tanto se aplica a un grupo como aquellas costumbres o aquellas actitudes que deben obedecer para un buen actuar, en tanto que la ética proviene de esa reflexión individual sobre cuáles serían esas acciones morales y cuáles no, claramente identificados. Si comenzamos a establecer de alguna manera algunas diferencias entre ética y moral, podemos decir que la moral efectivamente habla de las costumbres de ese grupo con responsabilidad de lo que es correcto e incorrecto, en tanto que la ética son esos principios que guían ese comportamiento.
La moral está creada por un colectivo o se obedece a algún colectivo, en tanto que la ética varía de acuerdo al individuo, de un individuo a otro o de una situación a otra. La moral no se aplica en los negocios generalmente. Eh, la ética sí. La ética vamos a ver que tiene una aplicación práctica en en la profesión, en cada una de las profesiones. La moral, de alguna manera, puede entenderse también como aquellos principios eh, morales, valga la redundancia, son cuáles son estos principios correctos o dependen de la situación. En tanto que los principios éticos son como que abstractos, ¿no? Un poco dependen del contexto en el que se desenvuelvan. Y así podemos ir hablando y estableciendo esa diferencia, esa línea delgada que existe entre la ética y la moral, ¿no? Podemos establecer, es decir, un ejemplo de moral puede ser decir la verdad, pero ahí viene muchas veces ese conflicto y podemos asumir, decir, y, y algunos de ustedes coincidirán, y otros se sorprenderán cuando yo digo, bueno, sí, la moral obliga a decir la verdad, pero muchas veces o en algunas ocasiones, más allá de que sea un tema general, en algunas ocasiones a lo mejor es importante no decir completamente la verdad. Me dirán, pero no, la verdad siempre por delante. Sí, por supuesto que sí, yo concuerdo en ese criterio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted ve que hay un delincuente que está persiguiendo a un rehén y le preguntan dónde se encuentra el rehén o por dónde se escapó? A lo mejor en esos casos, probablemente lo más correcto es no decir la verdad, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta que este tipo de circunstancias varían y podemos hablar también de que a veces no necesariamente lo legal es lo ético. Y vamos viendo cómo estas herramientas le sirven al contador para desarrollar su actividad. Y podemos concluir que de alguna manera esto de la ética y la moral es como ese diablito, ese angelito que todos tenemos y que nos dice de alguna forma, por instinto, qué es lo que es bueno, qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto. Y así nosotros podemos entrar a hablar de la ética profesional. Había dicho que en mi introducción que hoy por hoy, en esta nueva normalidad, este tema debe funcionar a la perfección. ¿En qué consiste la ética profesional? Todas las profesiones tenemos un concepto de ética en, el, en la especialidad que se tenga. La ética profesional, dice el código, que surge en el contexto de la prestación de servicios profesionales, personales o empresariales. Se inicia en el momento que a usted le contratan para brindar esos servicios personales o profesionales, ¿sí? A través de ese asesoramiento que brindamos a nuestros clientes. De tal manera que uno se pone a pensar y analizar si la contabilidad no es una ciencia exacta. Yo siempre les hago ese cuestionamiento a los colegas, le digo, bueno, reflexionemos, ¿la contabilidad es o no es una ciencia exacta? Y claro, la primera respuesta es, no, pues definitivamente es una ciencia exacta, porque asumimos de que el hecho de que me deba cuadrar o que me deba conciliar las cuentas tiene o tiene alguna relación con la exactitud de las cifras. Una cosa es que me tenga que cuadrar, otra cosa es que me tenga que cumplir ese principio de partida doble a asegurar que la contabilidad es una ciencia exacta, ¿no? Y definitivamente concluimos que no es exacta porque está precisamente hecha en base a juicios y criterios profesionales. Porque usted no, si bien es cierto, puede tener las mismas cifras de ingresos, de costos, de gastos, pero ¿qué pasa con las estimaciones, con las provisiones? ¿No es cierto?
¿Dependen de qué? ¿Sí? Del juicio o criterio profesional que estemos aplicando, ¿sí? Hay criterios que aplican la base tributaria o el concepto tributario. En los países en los que aplicamos e implementamos normas internacionales de información financiera, ya de lejos dejamos de tener una contabilidad tributaria, nos hemos convertido en una contabilidad financiera y como tal tenemos que reflejar esas cifras en función de un juicio y criterio profesional. Pues cuando yo hago una estimación de alguna partida como cuentas incobrables, sí, en mi país la norma tributaria dice, en más o menos palabras, el 1% de la cartera comercial vigente, sin que ésta sobrepase el 10% de la cartera comercial total. Sí, pero eso es una norma tributaria, es lo que le permite la legislación tributaria. En cambio, si analizamos la norma contable, la norma financiera, en más o menos palabras me va a decir, usted deberá provisionar en función de la probabilidad de recuperación de esa cartera. Entonces, los criterios pueden ser muy diversos y puedo analizar el contenido de un estado financiero y decir, si yo trabajo para una empresa, para una organización que tiene una cartera muy sana, no tiene sentido que yo tenga altos volúmenes o altas cantidades como provisión. Y en función de ese criterio y juicio profesional, iremos obteniendo los resultados. Por eso es importante tener un juicio que esté sustentado en un soporte técnico adecuado. Es así como se va manejando el tema de la ética profesional. Mi criterio es ese, es respetable de cualquier otro criterio de un colega que tendrá sus propios argumentos para defender su posición. En este caso también nos ponemos a analizar qué pasa en el concepto de la ética versus la corrupción. Y decimos la ética y la corrupción son dos polos opuestos de la conducta humana. La ética se refiere precisamente a lo que es correcto, a lo que es bueno, en tanto que la corrupción daña o destruye lo bueno. En definitiva, la corrupción es una negación de la ética. ¿Sí? No son sinónimos, son totalmente opuestos. Cuando hablamos de ética y corrupción, estamos hablando de dos circunstancias completamente diferentes. En alguna de las revistas más prestigiosas de mi país salió este titular y este artículo que me llamó mucho la atención y decía, la corrupción debe ser declarada o debe ser considerada como delito de lesa humanidad. Me puse a pensar y reflexioné y digo, qué interesante, ¿y por qué tanto así? Dice, hay una corriente para declarar, decía, a la corrupción como un delito de lesa humanidad. Ojalá se logre. Así van a entender que no solo los funcionarios, sino la parte privada que participa en la corrupción, el daño que realizan a la sociedad. Claro, y uno se puede poner a reflexionar y dice, efectivamente, ¿no? Es decir, hay algunas instancias en las que por donde uno mire, hay actos de corrupción y hay actos reñidos con la ley y alejados del negocio común, ¿no es cierto? Hoy por hoy la misma ética profesional ha ido por sobre los intereses hasta primarios, ¿no? No se ha respetado ni siquiera la vida de las personas. Y a pesar de que la gente ha estado muriendo producto de esta pandemia del COVID-19, ha habido gente que ha intentado o ha sacado provecho sin importar a las consecuencias o a qué costo, ¿sí? Haciendo negociados con ataúdes, con vacunas, con remedios, con equipo de protección personal básica, ¿sí? No sé si seguramente en el Perú también sucedió algo similar. Al inicio de la pandemia, eh, todos estos elementos estaban los precios sobre las nubes.
hoy por hoy, que hay tanta oferta, tantas opciones en el mercado, los precios se han ido al piso y nos hemos dado cuenta que al principio estábamos pagando 8, 10 veces el precio real. Entonces, eso no es ético, no es lógico, no es justo. Se va contra varios de los principios que el ser humano puede considerar. Luego hago la reflexión también respecto de qué pasa con la ética en los negocios. Todo en la vida implica un riesgo. El hecho de que estemos sentados en este momento, yo acá en la República del Ecuador y ustedes en diferentes ciudades en la hermana República del Perú, ya ha implicado que hemos superado ese riesgo, ya no tenemos limitaciones, ¿no es cierto? Pero todos esos riesgos tienen que ser medidos, tienen algún impacto. La ética igual tiene un riesgo en estos negocios. Si uno no es ético en el manejo de nuestra profesión, de nuestras actitudes o actividades diarias, ¿sí? Pues esa ética puede tener un impacto medible en esa reputación corporativa, en el nombre, en la marca, en el prestigio y hasta en última instancia, digo, hasta en la licencia para operar, ¿no? Conocemos de famosas firmas de auditoría que han perdido su licencia precisamente por no tener una actitud lo suficientemente ética y tratar de esconder ciertas circunstancias que no eran transparentes, por decirlo menos. Un motivador profesional como Miguel Ángel Cornejo en una de sus charlas hacía algunas reflexiones sobre la ética y las he tratado de resumir en esta diapositiva. Él decía, o él manifestaba que las empresas más prestigiosas, las empresas más ricas, las empresas más renombradas, las que prosperan en el mundo, son aquellas que son éticas en el precio, éticas en la calidad, éticas en el servicio. ¿Qué significa esto? Que no engañan a sus empleados, que no engañan a sus proveedores, no engañan a sus clientes. En definitiva, no engañan a nadie. Tienen la ética como un vector central de su comportamiento. No están esperando a ver qué pueden hacer o qué pueden omitir. Juzgan o a veces justificamos la actuación de algún funcionario público, ¿sí? O algún mandatario y decimos, robó, pero dejó robar, ¿sí? Tratamos de escudar en la obra que hicieron y sin darnos cuenta todo el daño que generaron dentro de una sociedad. Entonces, me parece que es interesante reflexionar. Y él también nos hace reflexionar de que este tema de la ética práctica, no es un tema fácil, en definitiva. Es un tema complejo, porque hay que tener cimentados los principios y valores, esos principios y valores que aprendimos desde la cuna, desde la casa, ¿sí? En el caso del profesional contable, claro, tenemos la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, ha proporcionado unas herramientas básicas. Antes teníamos este código de ética, el libro gris, y hoy por hoy, a través del Comité Internacional Emisor de Normas Éticas, que es el IESBA, sus siglas en inglés, International Ethics Standard Board for Accountants, ha emitido este nuevo formato, este nuevo código de ética que hoy por hoy se llama el manual o el Código Internacional de Ética para profesionales contables. Esa es una herramienta fundamental que tenemos los profesionales en materia contable para desarrollar nuestras actividades. Y en ese mismo orden de ideas, la IFAC a sus miembros establece ciertas obligaciones y dentro de las 7 obligaciones que no pueden faltar o no pueden excusarse sus miembros, las que conocemos como las DOMS o las SMO, las Standard Member Obligations de IFAC,
está, en primer lugar, la norma de aseguramiento de calidad, la que los auditores conocemos como la norma, la ISQC1, ¿no? Norma de calidad. Todos nuestros trabajos deben cumplir esa norma de calidad. Deben ser verificables, deben ser comprobables, deben tener algún elemento que garantice la fiabilidad de ese trabajo, de esa actividad, de esa tarea. La segunda obligación, las normas internacionales de formación, las que usamos con los capacitadores, las normas de educación, ¿no? Las NIE. La tercera, las NIAS, normas internacionales de auditoría, las que se rige, todos los trabajos de auditoría deben estar hechos en base a estas NIAS, las normas internacionales. Y fíjese usted, la cuarta obligación de los miembros, obligaciones, no son opciones. La cuarta obligación, cumplir con el código de ética de IFAC. ¿Sí? Es una obligación y es por esa razón que nosotros en los programas de educación continua, en los colegios, hemos implementado un módulo de código de ética, porque la gente tiene que conocer el contenido del código de ética, del nuevo código de ética, cuál es el alcance del nuevo código de ética. La quinta obligación, las NIF-SP, normas internacionales de información financiera para el sector público. En el Ecuador, más de 7,500 funcionarios públicos están listos para ser capacitados en normas en NIF-SP. Sexta obligación, investigación y disciplina. No hay un acto reñido con la ley o ligado o reñido con el código de ética que no deba ser investigado y sancionado. ¿Sí? Tiene que ser, para eso existen los tribunales de honor, los comités de disciplina, que se encargan precisamente de cumplir con esta obligación, investigar y sancionar. Y por último, tenemos las famosas NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Esas son las 7 obligaciones de los miembros que en este caso los miembros asociados a IFAC, a la Federación Internacional de Contadores, si queremos participar en grandes ligas, tenemos que cumplir con estas obligaciones. Y ya vemos, una de ellas es el Código de Ética. Este es el famoso nuevo Código de Ética que fue emitido por el IESBA, por el Comité Internacional, en abril del 2018 y este diseño renovado con esta nueva denominación, hoy por hoy, una de las principales características es que ya incluye las normas de independencia, que nos enseña a manejar este tema del conflicto de interés y la norma de independencia, tanto para los trabajos de auditoría como los de aseguramiento y afines. Y está en vigencia para todos los profesionales desde el 15 de junio del 2019. Hay ese lapso, hay ese periodo que normalmente da la federación para socializar y entender el contenido. Hoy por hoy no existe, como dirían los abogados, a desconocimiento de la ley, el desconocimiento de la ley no le exime de responsabilidad. Entonces usted, como un profesional contable, no puede decir que no conocía, no lo sabía. Está en vigencia y está disponible para cada uno de los profesionales en materia contable. En definitiva, yo he tratado en esta diapositiva, que me llamó mucho la atención en alguna presentación, explicar cómo funciona el código de ética para el profesional contable. Este es una cabina de un auto de carreras, un auto de rally, en donde el copiloto, el navegante, es quien dirige las acciones del piloto. Es el navegante el que le da las instrucciones y le dice, va con esta guía, esta carta de instrucciones, en donde le dice dónde tiene que acelerar, dónde tiene que frenar, dónde está mojado, dónde hay un obstáculo, dónde puede aprovechar y ganar tiempo para ganar la competencia, para alcanzar su objetivo. Esa es la función que, en definitiva,
cumple el código de ética o debería cumplir el código de ética para cada uno de nuestros profesionales contables. Ahora voy a comentarles respecto del famoso tema del escepticismo profesional, al que hace mucho hincapié el código de ética. El escepticismo profesional. ¿Qué es esto del escepticismo profesional? En definitiva, es lo que nos inculcaron desde las aulas universitarias, decía yo, porque siempre nos hablaban y nos decían, piensa mal y acertarás. Quienes tenemos la tarea de auditores, siempre hemos actuado, y los contadores también, bajo este escepticismo profesional, que es este recelo, esta incredulidad, esta falta de confianza de que si es verdadero o no, si es efectivo o no, esa denominación que recibe esta actitud de cuestionarse siempre y poner en dudas, ¿no? Pensar en que estará bien hecho, estará bien estimado, tendrá el soporte necesario, será adecuada el soporte que me están presentando, las condiciones en las que se dio, y es ese guardar esa distancia con el cliente también. Es decir, no sobrepasar ese límite en el que yo puedo verme involucrado con los problemas del cliente. Muchas veces los auditores a veces nos exponemos en estas circunstancias, ¿no es cierto?, en donde el cliente tiene el pecado, nos cuenta el pecado, y yo a veces hasta medio irreverentemente digo, no, nos comparamos los auditores como los sacerdotes en la Iglesia Católica, ¿sí? Usted tiene el pecado, viene, me cuenta, ahora el pecado ya no es suyo, ya puede dormir tranquilamente, ahora soy yo el que no puedo dormir. La diferencia es que el sacerdote en la Iglesia Católica no puede revelar este secreto precisamente por un secreto de confesión, por el principio del secreto de confesión. En cambio, yo como auditor, por el código de ética y por mi ética profesional, yo debo revelarla. Debo darle alguna alternativa, cuestionarle si es que es del caso, observarle y revelarlo en mi informe. Eso es lo que se llama o lo que se conoce como el escepticismo profesional al que hace referencia el código. Algo que me ha llamado mucho la atención también en el nuevo código de ética es este tema, estas siglas en inglés, el no clear, ¿sí? El no clear, ¿qué significa este no clear? Es este incumplimiento con leyes y regulaciones. Y le dice, si una norma o si un acto o si una actividad o una transacción del profesional contable no cumple con una ley, con un reglamento, con una norma establecida, usted debe revelarlo, ¿sí? ¿Cómo lo revelo? Yo voy, de alguna manera, me doy cuenta de la irregularidad o de la falta de cumplimiento, porque muchas veces los gerentes o los dueños de los negocios incumplen en estas normas precisamente por desconocimiento de la ley, ¿no? Ahí viene el escepticismo profesional. ¿Será que desconocía la ley? ¿Será que desconocía que hay una prohibición expresa? Pero es mi tarea como contador, como auditor, inteligenciar a mi cliente y dejarle conocer cuál es la norma, cuál es la ley, cuál es el procedimiento que se debe seguir. Este es el no compliance with law and regulations. No cumplimiento con una norma, con un código, con una política, con una regulación. Yo debo revelarlo, debo sustentarlo y revelarlo. Luego paso ya al alcance del código. Hay mucha gente que dice, por suerte, yo soy extranjero. Yo trabajo aquí y desempeño mi actividad como extranjero. El código de ética se aplica para contadores públicos, nacionales o extranjeros. Y saldrá alguien por ahí en forma acuciosa que diga, no, por suerte yo no pertenezco a la firma, yo no pertenezco a la compañía, yo no pertenezco a la organización, yo doy mis servicios por honorarios profesionales o como independiente, que ejerzan acciones o que ejerzan actividades como independientes o empleados públicos o privados. Por suerte yo no soy contador, soy auditor, soy comisario.
contadores públicos que ejerzan otra profesión. En definitiva, el código de ética se aplica para todos los profesionales contables, ¿sí? En la función o en la tarea específica que se desempeña. Aquí está una consideración importante respecto del marco conceptual que habla el código de ética en el marco conceptual y dice, el código de ética se aplica, ¿sí?, para identificar o con el fin de identificar las amenazas en cumplimiento de los principios fundamentales, evaluar la importancia de esas amenazas ya identificadas y aplicar salvaguardas para contrarrestar esas amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Yo lo he resaltado y lo he subrayado con un doble propósito. Si usted aplica el código, podrá contrarrestar esas amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. En ningún momento el código establece y dice, si usted aplica el código, desaparecerán las amenazas, ¿no? Las amenazas, vamos a ver, las hay y de diferentes categorías. ¿Cómo aplico estas salvaguardas? Utilizando siempre ese propio juicio y criterio profesional. Por esa razón, por estas consideraciones, es que muchas veces decimos, no puede usted levantar un juicio de valor respecto de la actividad de un profesional contable. Haya lo que haya hecho. Probablemente lo hizo por desconocimiento. Puede haber sido un profesional, un colega que se graduó o salió de algún colegio técnico y nunca más se actualizó, nunca más revisó una norma. Eso es lo apasionante de nuestra profesión. Permanentemente tenemos, como en muchas de las profesiones, tenemos que estar actualizándonos y revisando nuestros conocimientos y la información que se va actualizando. Ya voy entrando en la estructura del código, cómo está estructurado el nuevo código de ética. El antiguo código de ética tenía solamente 3 partes, ¿sí? En la parte 1 se habla el código del cumplimiento del código, los principios fundamentales y el marco conceptual. En la parte 2 está en las secciones 100 a 199. La parte 2 especifica la aplicación del código en la actividad de la empresa, en tanto que en la tercera parte aplica la aplicación del código en la práctica pública. En todas estas secciones, en la 2 y en la 3, van a encontrar varios ejemplos de amenazas y salvaguardas para contrarrestarlas en el caso específico que corresponda, ya sea en la actividad propia de la empresa como en la práctica pública. Y la cuarta parte, que es nueva en este código que se ha incorporado y que les decía, esa es una de las principales diferencias, está dividida en 4A y 4B. La 4A habla de las normas internacionales de independencia en la práctica de trabajos de auditoría y revisión, en tanto que la 4B habla de los trabajos de aseguramiento y afines, o lo que conocemos los auditores como procedimientos convenidos. Y finalmente, el código tiene un glosario de términos que nos permiten aclarar ciertas definiciones y ciertas dudas respecto de los términos utilizados en este código. Así puedo empezar a hablar ya de los principios fundamentales. No son tantos como los principios contables, afortunadamente para los profesionales de la contabilidad. Los principios fundamentales del Código de Ética son 5 y no pueden ser transgredidos. Hablamos de la integridad, de la objetividad, de la competencia y diligencia profesional, de la confidencialidad y del comportamiento profesional. Vamos enfocándonos en cada uno de estos muy rápidamente. La integridad, cuando hablamos de integridad, hablamos de uno. ¿Qué quiere decir esto de integridad? Viene de uno, decía, es ser leal, ser veraz, ser honrado en todas las relaciones profesionales y de negocio. Tener esa justicia en el trato, ser sincero, decir las cosas como son, ser honesto en definitiva, ¿no? La objetividad, en tanto, se enfoca en evitar esos prejuicios
esos conflictos de interés que pueda tener o esa influencia indebida de terceros que afectan ese juicio o criterio profesional, ¿sí? No puedo hacer esto porque le afecto al dueño de la compañía o el dueño de la compañía es mi suegro, mi primo, mi cuñado, ¿no es cierto? Entonces, debo ser objetivo, debo decir las cosas como son. Pensar en que si me contrataron es para que les dé un servicio profesional. Si me están contratando para que tergiverse las cifras, a lo mejor no soy la persona que debían haber contratado. Eso debo reflexionar. Tercero, diligencia y competencia profesional. Mire lo apasionante de esta profesión. Mantener, le exige el principio fundamental, el tercer principio fundamental, le exige mantener ese conocimiento y habilidades profesionales al nivel requerido para asegurar que ese determinado cliente o entidad para la que trabaja o presta sus servicios en base a los desarrollos actuales de la profesión, la legislación o técnicas y que le permita a usted actuar diligentemente de acuerdo con esas técnicas y esas normas profesionales aplicables y vigentes. Tiene la obligación de mantenerse actualizado, en definitiva. Cuarto, antes de pasar al cuarto principio, aclarar este tema de la integridad, ¿no? Un poco en la integridad se dieron algunos conceptos. Y claro, he preferido poner, especificar qué es ser honesto, ¿no? Porque uno puede decir, ah, no, es que yo soy honesto, yo no le robo a nadie, yo no le perjudico a nadie. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado alguna vez en la vida un CD pirata? ¿Estamos siendo honestos? Es la reflexión. Por ello, he puesto esta diapositiva y digo, ser honesto significa elegir no mentir, no robar, no engañar, sea cual sea el modo. Cuando somos honestos, desarrollamos esa fuerza de carácter y tenemos la confianza en las personas que nos rodean. Cuando usted habla con una persona que le mintió, lo va a pensar dos veces, la segunda vez, y pensará si es que le está diciendo o no la verdad. Cuando hablamos de honestidad, la honestidad habla de lo que yo hago, la integridad habla de lo que yo soy, la honestidad habla de lo que yo digo, en tanto que la integridad habla de lo que yo pienso. La honestidad habla de mis actos públicos. La integridad habla de lo que yo soy, aunque nadie me esté viendo. Esa es la diferencia entre honestidad e integridad, muy claramente establecidas. Y claro, pasamos ya al cuarto principio fundamental, este de la confidencialidad. ¿Qué significa? Que yo debo respetar esa confidencialidad, ¿sí? No puedo divulgar esa información que he obtenido como resultado de mi relación profesional o de negocios con el cliente. Por lo tanto, no puedo revelar a menos de que haya una autorización legal o una autorización técnica o profesional para hacerlo, ¿no es cierto? Ni puedo usar esa información en provecho propio, esa información a la que yo he accedido producto de mi actividad o mi trabajo. Por eso es importante que en las organizaciones les orientemos y les recomendemos tener los acuerdos de confidencialidad, especialmente en las áreas críticas, importantísimo. Y sexto, el comportamiento profesional. Este elemento que se involucra en cumplir las leyes y reglamentos relevantes para evitar cualquier acción que desacredite la profesión. Si usted está recibiendo dinero, la cantidad que sea, está desacreditando la profesión. Evitar esos compromisos exagerados de sus servicios. Ah, es que conmigo no necesita contador, no necesita gerente financiero, no necesita abogado, yo manejo temas tributarios, laborales, de toda índole. Oh, sí, el contador a veces es un todólogo. Tenemos ciertas especialidades, ciertas experticias, pero debo decir exactamente lo que yo conozco y sé, así como esto de evitar las comparaciones o juicios críticos del trabajo de un colega, ¿no es cierto? Precisamente. ¿Por qué? Porque yo desconozco el juicio y criterio con el que fue desarrollado. Yo no sé si hubo mala intención, yo no sé si hubo dolo, a lo mejor hubo desconocimiento. Esos son los 5 principios fundamentales. Y
Ya en función del tiempo también me han pedido que me ajuste al tiempo determinado y creo que vamos a ir llegando con el tiempo preciso. Vamos a entrar a hablar de las amenazas. ¿Qué es esto de las amenazas? ¿Cómo se define esto de las amenazas para el contador? Son hechos y circunstancias que comprometen o ponen en riesgo el desarrollo de su actividad en cumplimiento de los principios fundamentales, ¿sí? Y las hay de 5 categorías, estos hechos o circunstancias, ¿sí? La amenaza de interés propio, la amenaza de autorrevisión, la amenaza de abogacía, la amenaza de familiaridad y la amenaza de intimidación. Cada una de ellas con sus propios conceptos y criterios. La amenaza de interés propio. Hay algo que me impide que yo revele. Hay alguien que no le interesa que se revele. Hay algo por debajo de la mesa que me obliga a que no refleje o no se revele. De interés propio. Al gerente no le interesa. Al dueño no le interesa. A mí como contador o como auditor no me interesa que se revele. Estoy involucrado, estoy comprometido. Amenaza de interés propio. Amenaza de autorrevisión, lo que yo he asociado siempre como un exceso de confianza, ¿sí? Si yo preparo, alguien diferente tiene que revisar. Si yo reviso, alguien diferente debe preparar. Si yo soy la única persona que tengo en el departamento, entonces tengo que tomar mis consideraciones para preparar auxiliares, elementos extracontables, tener la precaución de cruzar, de conciliar con el módulo, de conciliar con los documentos, con los mayores contables, para saber que está revisado y está exacto, que cuadró, y pues estoy revelando y estoy declarando lo justo, lo correcto. Amenaza de abogacía. Si yo estoy dando un criterio, estoy dando una posición financiera para una compañía. Si hay una institución financiera que me pide un estado financiero como soporte para concederme un crédito y yo le estoy entregando y le estoy diciendo que tengo $500,000 en inventarios, a sabiendas de que de esos $500,000, 300,000 son obsoletos. Estoy dando una posición tergiversada de la compañía. Estoy engañando. Estoy dando mi posición al firmar ese balance, al firmar ese estado financiero. La amenaza de familiaridad. Tengo tanta confianza, he perdido esa barrera que me une con el cliente, soy parte de, o en su defecto, tengo tantos años que ya he perdido esa independencia. Tengo un conflicto de interés porque quien me está pagando es mi socio, mi vecino, mi primo, tengo alguna relación de afinidad o de consanguinidad, he perdido esa independencia y actúo en beneficio de esa posición, de ese tercero, del dueño de la compañía. Amenaza de familiaridad. Y por último, que no lleguemos a este último tipo de amenaza, la amenaza de intimidación. Lo haces porque lo tienes que hacer. De lo contrario, hay 30 afuera que lo pueden hacer. No queda otra opción. Y muchas veces dicen, no, es que toca porque si no pierdo mi trabajo. Dependo porque en función de ello yo recibo mi remuneración. No funciona así. Para ello, para enfrentar estas 5 categorías de amenazas, el código establece lo que se conoce como salvaguardas. ¿Qué son las salvaguardas? Son actuaciones u otras medidas que pueden eliminar estas amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Y hay solamente de 2 categorías. Las instituidas por la profesión o por disposiciones legales y reglamentarias y las que están dadas en torno al trabajo. Cuando usted tenga alguna circunstancia, alguna situación, pida la instrucción por escrito, pida un correo, documente su respuesta, ponga la base legal, la base técnica en la que se sustenta, en la que se ampara para dar su criterio y juicio profesional. En definitiva, voy cerrando el tema explicando o tratando de resumir los objetivos del código. ¿Cuáles son los objetivos de tener un código o de cumplir el código de ética? Permitir que
que el CPA o el CBA, el contador público, el bachiller, cumpla con ese deber ético de responder y cumplir con el no clear, con el no cumplimiento, ¿no es cierto? Por sobre todo, por sobre el interés público. Estimular acciones que mitiguen estos efectos del no cumplimiento. Estimular el incremento de reportes no significativos con este no cumplimiento a las autoridades de control, manteniendo esa relación dinámica con los clientes, no perdiendo esa independencia. Pretende también que el gobierno corporativo implemente nuevas y estrictas normas y regulaciones. Es importante adoptar estándares de buen gobierno corporativo. Muchas de las empresas en mi país, el 90% de las empresas son familiares, pero eso no significa que seamos delincuentes. Tenemos mayor riesgo de incumplir con estas normas de buen gobierno corporativo que nos van a ayudar siguiendo el código de ética. La comunidad académica también debería estimular. En los colegios profesionales, en las universidades, debemos enseñar código de ética. Si la gente no conoce, no va a poder acatar. Obtener mejores mejores mercados operativos con altos niveles de bienestar para todos. Por supuesto que sí. Transparentar esos negocios. Actuar todos bajo normas que se hicieron para cumplir y respetar, como un reto de la profesión. No puedo cumplir solamente las que me convienen a mí. Transparentar esos negocios, ya lo decía, actuar con un apropiado juicio y criterio profesional. Recuerde que la corrupción es sistémica. Las instituciones no cambian, los individuos sí. La ética no puede ser coercitiva, debe ser práctica y enseñada en todos los niveles y todas las instancias. En el colegio, cuando en las escuelas me cuestionan algunos colegas y me dicen, ¿ustedes creen que enseñando código de ética se van a terminar los actos de corrupción? Le digo, al menos se les va a mover el piso. Van a pensar 2 veces antes de verse involucrados en un acto de esta naturaleza. Con ello, y si me permiten, si me alcanza, creo que sí me alcanza, quiero compartir con ustedes un video muy cortito, que habla precisamente de la honestidad. Si me permiten, por favor. Honestidad. Dice, qué bronca. Parece guerra, parece grito subversivo, ¿sí? Vamos a ser honestos. No, aquí en México pero es una mancha al sistema, ¿sí? Señores, eso de tranza y avanza se tiene que acabar para siempre. La ética ha definitivamente producido resultados extraordinarios. La ética hoy por hoy es la única megatendencia hacia el siglo XXI desde el punto de vista corporativo empresarial. Davos, Suiza, dice, ¿quién sobrevive en los mercados altamente competitivos? Los trabajos, servicios y productos que son resultado de la ética en el precio, la ética en la calidad, la ética en el servicio. Son los únicos que pueden subsistir. Las empresas más ricas del mundo son aquellas que son las más éticas del mundo. No engañan al consumidor, no engañan a su trabajador, no engañan a nadie. Tienen como vector central la ética. Y en México todavía nos cuesta trabajo decir, es que ser honesto cuesta mucho. Disculpamos la corrupción inconsciente colectivo nacional, ¿eh? Decimos de los expresidentes, robó, pero dejó robar. Fíjate nada más que poca más. Robó, pero hizo mucho. Señores, es algo intolerable, es algo que no podemos permitir. Señores, una metáfora indoamericana que seguramente muchos de ustedes la recordarán. Una gallina encontró un huevo, pero el huevo era de águila. Y se llevó el huevo, lo empolló, y obviamente nació un aguilucho. Pero la gallina, mamá gallina, le decía siempre que era una gallina. Pasaron los años, pasó el tiempo, el aguilucho se convirtió en águila, y escarbaba y sacaba sus alimentos y picoteando en el piso. Y un día el águila volteó y vio un ave majestuosa y le preguntó a mamá gallina, ¿qué es? Y le dijo, la reina del cielo. Sus horizontes es el infinito, la reina de todas las aves. ¿Qué es? Preguntó otra vez. Un águila. Pero mamá gallina le dijo, tú olvídate de ella. Tú naciste para ser gallina y sigue comiendo gallina. Y nuestra águila se murió vieja creyendo que era gallina. Señores, es lo mismo. El ser honesto
es para las águilas. Los corruptos son gallinas, toda su vida tendrán que tragar lombrices. Seguirán picoteando en el piso. Solamente las almas grandes, generosas, infinitas, se atreven a aspirar a uno de los grandes ideales: honestidad, ética, un principio de gallardía que le da señorío a un ser humano. Esto no está hecho para mediocres. Por supuesto, lo peor que hacemos los padres es convertir águilas en gallinas. Dejar a nuestros hijos convertidos en gallinas. Listos para corromper, listos para robar, para ser oportunistas. No se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a dejar a esta nación. Señores, finalmente tenemos que llegar a una gran realidad. Y es la pregunta crucial y final, que cada uno de ustedes deberá de hacerse en su intimidad, con su propia conciencia y en esa individualidad maravillosa que Dios nos concedió a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué existo? ¿Por qué México te necesita ahora? ¿Por qué estamos en este tiempo y en este espacio? ¿Por qué no nacimos en otro tiempo y en otro lugar? ¿Por qué aquí en esta nación? ¿Por qué en este mundo? Señores, les quiero decir que tenemos que elevarnos contra la mitología inconsciente de desastre, de miseria y de abandono que llevamos los latinoamericanos. No nacimos para sufrir, no nacimos para corrompernos. México y el mundo, América Latina, requiere hoy más que nunca gigantes, espíritus de águila, ya no el borrachín abajo de un nopal y dormido, no, casta de campeones, gentes que sumen y sintetizan dos razas, dos corrientes, dos pensamientos sin rencores ni ultranzas nacionalistas, entendiendo la dimensión que tiene un ser humano digno, vertical, no dispuesto a vivir de rodillas, un hombre, una mujer que saben que llevan en sus venas y en su vientre una nueva generación, alguien que cumpla su misión histórica, su cita con Dios, con la propia creación. ¿Por qué existo? Yo no sé en qué labor. Supervisor, gerente, director, empresario, médico, enfermera, ama de casa, no lo sé. Pero sí una cosa estoy seguro, que Dios reclama hoy más que nunca en la crisis, como dice Davos Suiza, más grande de la historia humana, la crisis de la crisis, el enfrentamiento de los valores, el hombre que desafía el futuro. Es tiempo de gigantes, es tiempo de águilas, es tiempo de seres superiores. Basta ya del mediocre, basta del enano. Se requiere dignidad para vivir, valor para vivir. Yo les quiero asegurar una cosa, yo ya encontré mi respuesta. Mi respuesta es mi compromiso. Y les quiero decir por qué existo. Existo porque soy parte de la creación. Existo porque tengo un espacio. Existo porque he sido gestado en una vientre que me ha dado valor y vida y aliento de mi amor. Señores, enfrentemos nuestra verdad. Y les quiero asegurar que Dios nos necesita y lo más importante, existimos porque somos hijos de Dios. Muchas gracias. Un video que tiene algo más de 20 años y sin embargo puede ser aplicable a cualquier realidad latinoamericana. Muchas gracias. Con esto he terminado, Juliana, creo que justo sobre la hora, pero estoy dispuesto a solventar cualquier inquietud que tengan o que haya propuesto nuestros asistentes, por favor, con mucho gusto. Sí, Renato, muchísimas gracias. Realmente creo que de parte mío, de parte de todo el comité y de parte de la Junta, muchísimas gracias por tu exposición. Vuelvo a decir que ha sido realmente enriquecedora. Necesitamos, creo que nosotros aquí en todo el Perú, creo que en todos los países, como tú bien lo has dicho, el tema de corrupción está, creo, latente y creo que ética es un tema que necesitamos siempre abordar y necesitamos, ¿no? Entonces creo yo que hoy por hoy es un tema que cae para todos los profesionales, ¿no? Para nosotros los contadores también. Realmente ha sido muy bueno abordar este punto, el tema de la estructura del código de ética
creo yo que es tan importante abordarlo también y llevarlo hacia nuestra profesión, ¿no? Rapidito creo yo, porque como bien tú lo has dicho, nos hemos pasado un poco el tiempo. Creo que por lo menos podríamos responder una pregunta. Tenemos ahí en el Face al señor Víctor Angulo Chavarría, dice, considera que sería importante integrar el código de ética profesional con el de la función pública. No sé si nos puedes ayudar con esa pregunta, por favor, Renato. Bueno, en realidad desconozco en el Perú cuál es el contenido del código de ética de la función pública. Entendería que la mayor parte de códigos van atados y ligados al cumplimiento de estos 5 principios fundamentales. Cada uno tiene su propósito y su origen, su naturaleza. Es importante como para los médicos, como para los arquitectos, como para los ingenieros, cumplir dentro de a cabalidad ese código que rige la profesión en particular. Son 5 principios muy claramente establecidos. He visto códigos, el código ecuatoriano, también el código de ética ecuatoriano es también bastante similar. No se ajusta demasiado al código internacional de ética, pero en nuestro caso, como implementamos normas internacionales, tenemos que cumplir el código de ética. No podemos mezclar 2 situaciones, insisto. Desconozco el contenido y el texto real del código de la función pública como para dar mi criterio y decir, este le falta o se complementa de esta manera. Pero como vemos, los 5 principios son claramente establecidos y abarcan las aristas fundamentales de la tarea de un contador o de un profesional contable. Conforme, Renato. Muchísimas gracias. Gracias a la Junta, gracias a nuestro presidente Jorge de Velasco Borda, nuevamente el agradecimiento de nuestro comité y gracias a todo el público que ha estado presente para hoy poder escucharte. Muchísimas gracias, Renato, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu disposición esta tarde de podernos acompañar y poder aportar todo lo que conoces y sabes a nuestra profesión contable aquí en el Perú. Un gusto, Renato, y esperamos volver a tenerte prontamente con nosotros. Muchísimas gracias, Renato. El honor y el placer es mío. Muchas gracias. Gracias por haber compartido.